Hola amigos, bienvenidos al Halcón Milenario. Aquí hablamos de cine y literatura. Suscríbete si aún no lo estás y quédate si quieres adentrarte en la filosofía del Señor de los Anillos. Y es que Tolkien consiguió trasladar a su obra algunas de sus propias inquietudes filosóficas: la lucha del bien contra el mal, la oposición entre destino y libre albedrío, la búsqueda de la felicidad o la vida después de la muerte. En esta primera parte hablaremos sobre el anillo de Sauron y la reflexión que hacen de él Tolkien y Platón sobre el poder, la libertad de elección y la moral. Los personajes de Tolkien reaccionan de maneras diferentes a la posibilidad de poseer el vasto poder que otorga el anillo único. Su deseo del anillo destruye por completo a Gollum. A Boromir le seduce la idea de tener el poder ilimitado por el bien de Gondor, mientras que Galadriel rechaza cualquier posibilidad de usar el anillo. Sam y Frodo utilizan el anillo de forma ilimitada y evitan así ser víctimas de sus peores efectos. Pero mientras que Frodo sucumbe a su poder, Sam, como Galadriel, lo rechaza en última instancia. Tom Bombadil parece trascender totalmente el poder del anillo. Estos personajes y su relación con el uso del anillo único nos revelan distintas respuestas al problema planteado por Platón. Tenemos la libertad de rechazar el poder ilimitado que nos ofrece y actuar de acuerdo con los principios de la moral. Bien, la República, el extenso diálogo platónico, tiene como tema central la justificación de hacer el bien en la vida desde un punto de vista moral. ¿Por qué ser morales? Es la pregunta crucial a la que se busca respuesta. ¿Podemos justificar la elección de una vida moral cuando la vida inmoral es más gratificante? Si una vida inmoral conduce a la riqueza, al poder y la fama, mientras que una vida moralmente virtuosa conduce a la pobreza, la indefensión y el abuso, entonces, ¿por qué ser morales? Para cualquier persona, el mejor mundo posible sería aquel en el que el individuo pudiera actuar sin ningún temor a ser castigado y tuviera poder ilimitado para satisfacer sus propios deseos, independientemente de los efectos dañinos que estos pudieran tener sobre los demás. En cambio, el peor mundo posible sería aquel en el que el individuo tuviera que padecer los abusos de otros sin tener la capacidad alguna para responder. La moral, por tanto, es un arreglo entre estos dos extremos posibles. En una comunidad, por ejemplo, las personas razonables acceden a limitar su propio comportamiento egoísta y no perjudicar a los demás miembros. Acordamos, mediante leyes, reglas, no abusar de otras personas y a cambio de ello la sociedad nos protege de abusadores potenciales. Si tuviéramos el poder para actuar como quisiéramos, sin miedo al castigo, nadie sería moralmente bueno. La pregunta ¿por qué ser moral? Recibe entonces la respuesta cínica de inmoral. La vida moral es la vida que eligen los débiles. Platón busca refutar esta conclusión cínica y justificar el valor de la vida moral. La discusión es extensa, pero el argumento esencial de su respuesta es sencillo. La vida inmoral es peor que la vida moral y virtuosa, porque en última instancia la vida inmoral corrompe el alma. La vida inmoral conduce básicamente a la infelicidad, la angustia mental, la pérdida del afecto de amigos y seres queridos, la bancarrota emocional. Todo el poder del mundo no basta para compensar el vacío psicológico de una vida inmoral. La persona moral, en cambio, vive una vida de integridad y realización personal, incluso cuando su poder, riqueza y fama son limitados. La persona moral está en paz consigo misma. Para Platón, por tanto, el individuo moral rechazaría usar los anillos de poder. El individuo moral prefiere vivir una vida de integridad y paz interior, una vida guiada por principios morales, no una vida dedicada al poder y la mera satisfacción de intereses. El Señor de los Anillos plantea la pregunta siguiente: ¿se dejaría corromper una persona justa y noble por la posibilidad de un poder casi ilimitado?
Tolkien nos muestra, no mediante una argumentación filosófica, sino con los pensamientos y acciones de los personajes. ¿Por qué debemos ser sujetos morales? ¿Por qué debemos llevar una vida virtuosa? Pero además, las historias de Tolkien sobre el anillo único mejoran y amplían el argumento platónico, pues su anillo explícitamente tiene la capacidad de corromper el alma de quien lo posee. El uso del anillo único corrompe los deseos, intereses y creencias de quienes lo utilizan. Platón argumenta que tal corrupción se producirá. Tolkien, en cambio, nos muestra las dificultades que conlleva una vida virtuosa. Si se quiere cumplir con las exigencias de una vida normal, es necesario asumir ciertas responsabilidades y realizar ciertos sacrificios. El personaje que ilustra de forma más evidente el argumento de Platón de que una vida injusta no conduce a otra cosa que a la infelicidad es Gollum, a quien invariablemente se describe como una criatura miserable, llena de temores, sin amigos ni hogar, siempre en busca de su tesoro, el anillo. Gollum es una criatura mortal que posee el anillo durante el periodo de tiempo más largo, unos 500 años, y el deseo de poseerlo parece haberlo corrompido prácticamente por completo. Cada acción que realiza en el libro, incluso cuando guía a Frodo y Sam en su viaje hasta Mordor, tiene como fin recuperar el preciado objeto. Está obsesionado. Es durante ese largo viaje a través de las tierras estériles que rodean a Mordor cuando somos testigos de la auténtica desintegración de la personalidad de Gollum, un proceso causado por su deseo del anillo. Gollum está constantemente hablando consigo mismo, pues su alma se encuentra dividida en dos. Una parte es Sméagol, el hobbit que era antes de poseer el anillo, y la otra es Gollum, la criatura que solo desea recuperar el anillo. La única razón por la que Gollum coopera con Frodo y Sam es porque las dos mitades han hecho una tregua. Ninguno de los dos quería que el anillo fuese a parar a manos del enemigo. Frodo advierte del inmenso poder que la idea del anillo ejerce sobre la mente de Gollum. Antes ha hecho a Gollum jurar por el anillo que será un guía fiel. En el personaje de Gollum, sencillamente conocemos el resultado final de una vida dedicada a la búsqueda del poder, una vida de miseria y corrupción. Boromir es el personaje que más adecua al modelo del argumento moral donde el hombre virtuoso se corrompe con la tentación del poder. Tolkien describe a Boromir como un hombre de acción, noble, de buen corazón, valiente, al que desconcierta la complejidad del plan para destruir el anillo único. Durante el concilio de Elrond, Boromir pregunta a los participantes si no deberían pensar que es una suerte tener el anillo. ¿Por qué no pensar que el anillo ha llegado a nuestras manos para servirnos en esta hora de necesidad? Boromir quiere usar el anillo con fines benéficos. No considera que haya nada malo en usarlo para satisfacer el deseo de los pueblos libres de la Tierra Media y el suyo propio, de derrotar el mar de Sauron. Elrond, al igual que el resto de los participantes en el concilio, rechaza la propuesta de usar el anillo en términos que recuerdan la argumentación de Platón en la República. No podemos utilizar el anillo soberano, es completamente maléfico. Basta desear el anillo para que el corazón se corrompa. Usar el poder del mal destruye el alma, corrompe el corazón. Boromir parece convencido y a lo largo de todo el viaje hacia el sur con la comunidad del anillo no vuelve a mencionar la posibilidad de emplearlo para hacer el bien. Sin embargo, en el clímax de la comunidad del anillo, la tentación de usar su poder en la guerra contra Mordor lo supera. Sigue en secreto a Frodo hasta los bosques con el fin de convencerlo de llevar el anillo a Gondor. No obstante, las palabras de Boromir le traicionan, pues empieza a imaginarse como un gran guerrero al mando del anillo y de toda la fuerza contra Mordor. En un principio sostiene que el anillo salvará a su pueblo.
incapaz de resistir la tentación de actuar con impunidad, como si fuera un dios, es decir, el deseo de hacerse con el poder del anillo único corrompe hasta tal punto su alma que llega a acusar a Frodo de ser un aliado maligno del Señor Oscuro. La lección ética es clara. Un anillo de poder corrompe incluso a quien es valiente, fuerte y virtuoso. ¿Quién puede evitar la corrupción? Antes de narrar la tentación y muerte de Boromir, Tolkien nos ha mostrado la tentación de Galadriel, la Dama del Lorien. Galadriel es uno de los elfos más poderosos de la Tierra Media, y Frodo se ofrece a entregarle el anillo único. Tiene miedo del viaje que se avecina y le preocupa ser incapaz de llevar a buen término su misión. Galadriel supera la prueba a la que Frodo, sin proponérselo, la ha sometido, pero se niega a aceptar el anillo único, aunque por un instante ella fantasea con la posibilidad que se le abrirían si escogiese el anillo en lugar de la muerte. En el libro, Galadriel le dice a Frodo lo siguiente: «¿Me darás libremente el anillo? Y yo no seré oscura, sino hermosa y terrible como la mañana y la noche, hermosa como el mar y el sol, y la nieve en la montaña, terrible como la tempestad y el relámpago, más fuerte que los cimientos de la tierra. Todos me amarán y desesperarán». Galadriel se iluminó y se irguió ante Frodo. Pareció que tenía de pronto una altura inconmensurable y una belleza irresistible, adorable y tremenda. Ella rió y la luz se extinguió. Y aquí que fue otra vez una delgada mujer elfa, vestida sencillamente de blanco, de voz dulce y triste. «He pasado la prueba», dijo. «Me iré empequeñeciendo y marcharé al oeste, y continuaré siendo Galadriel». Al negarse a usar el anillo, Galadriel consigue mantenerse fiel a sus principios, a su integridad como individuo y a sí misma. Seguirá siendo Galadriel. A través de su ejemplo, Tolkien nos muestra que una persona fuerte y virtuosa puede rechazar la tentación de un poder inmenso, incluso cuando ello tiene un coste personal, pues Galadriel sabe que al negarse a aceptar el poder del anillo, no habrá nada que pueda hacer para mantener la presencia de los elfos en la Tierra Media. Galadriel, por tanto, representa una respuesta al desafío moral planteado en la República de Platón, la de quien se niega a correr el riesgo de que el poder corrompa su alma. Boromir y Galadriel demuestran dos personas diferentes al problema platónico acerca de la relación entre el poder, la libertad de elección y la moral. A diferencia de lo que ocurre en el caso de Gollum, en estos dos personajes vemos el momento en que toman su decisión, pero aunque las respuestas de uno y otro son diferentes, un aspecto de sus elecciones es idéntico. Ninguno llega a poseer físicamente el anillo. ¿Qué pasa con los personajes que sí eligen usar el anillo? ¿Nos ayudan sus acciones a comprender la relación entre el poder, la corrupción y la moral? En este punto debemos remitirnos a Tom Bombadil, Frodo y Sam. Galadriel y Bombadil no son seres mortales. ¿Trata de decirnos Tolkien que solo los seres inmortales y divinos pueden resistirse al poder del anillo, mientras que los meros mortales, humanos, igual que nosotros, como sería el caso de Boromir, sucumben a la tentación y corrupción del poder del anillo? Para responder esta pregunta, debemos examinar cómo los dos hobbits, Frodo y Sam, lidian con la posesión del anillo. Al igual que en la prueba de Galadriel, Frodo encuentra en su interior la capacidad para resistirse al poder del anillo. El hobbit supera la fuerza del anillo cuando vuelve a ser él mismo, pero lo ha usado de forma consciente y deliberada para escapar del peligro y adquirir conocimiento. El anillo tiene cada vez más efecto sobre él. Está más cerca de convertirse en un usuario del anillo y no simplemente su portador.
Llegado el momento, el poder del anillo único vence incluso a Frodo. Durante el largo viaje hasta el corazón de Mordor, Tolkien se refiere constantemente al peso físico y psicológico del anillo. Cuanto más se acerca nuestro héroe al monte del destino, más se resiste el anillo a su voluntad y más difícil se le hace continuar. Cuando alcanza las grietas del destino, es incapaz de cumplir con su misión. Sam es testigo de la escena en la que Frodo, de pie ante el fuego, proclama: «He llegado, pero ahora he decidido no hacer lo que he venido a hacer. No lo haré, el anillo es mío». Frodo sucumbe en última instancia al poder del anillo y fracasa. Y solo la inesperada intervención de Gollum hace que el anillo se destruya en la lava del volcán y Frodo se salve. Mientras que la corrupción del anillo consume lentamente a Frodo, Sam, su compañero, derrota el poder del anillo único en el breve lapso en el que es su portador. Sam toma el anillo al final de las dos torres, pues cree que Frodo ha muerto por el aguijón de la araña gigante, y que la tarea de completar la misión de la comunidad, esto es la destrucción del anillo, recae ahora en él. Sin embargo, tras descubrir que Frodo está vivo y que le han capturado los orcos, abandona la misión principal para intentar salvar a su señor. Sam debe mantenerse fiel a sí mismo, y la misión central de su vida es proteger a Frodo. No obstante, bloqueado en su intento de seguir a los orcos hasta el interior de la torre de Ciri Ungol, el hobbit termina solo en el camino que conduce a Mordor. Es aquí donde Sam ha de enfrentar el momento de su gran decisión moral. A pesar de no llevarlo puesto, siente el poder del anillo único, pues a medida que se acerca a los grandes hornos, donde fuera forjado y modelado, en los abismos del tiempo, el poder del anillo aumenta y se volvía cada vez más maligno, indomable, excepto quizá para alguien de una voluntad muy poderosa. Pero Sam demuestra estar a la altura de la prueba. Él sabe que no está hecho para llevar el anillo y retar al Señor Oscuro. Tolkien nos explica que hay dos cosas que mantienen a Sam a salvo del poder de la seducción del anillo: su afecto por Frodo y su propia conciencia de quién es. El amor de Sam por su Frodo estaba por encima de todo, pero también contaba con el indomable sentido común de los hobbits. Sam sabe que no está hecho para asumir semejante carga. Aún en el caso de que aquellas visiones de grandeza no fueran solo un señuelo, es lo que hace el anillo, tentarte con tus debilidades. En lo profundo de su corazón, Sam sabe quién es, como Galadriel, que supo seguir siendo Galadriel y rechazó el anillo. Sam sabe que nunca podrá ser otra cosa que un hobbit sencillo con sentido común. Sansagan Ganji, el pequeño y cariñoso jardinero de la comarca. Fortalecido por su amor por Frodo, Sam se mantiene fiel a sí mismo y rechaza el poder del anillo. En ese rechazo del anillo, en medio de la crisis más extrema, aprendemos que la persona virtuosa y con fuerza de voluntad puede apartarse de lo que sería una vida dedicada al mal, una vida de poder casi ilimitado, concentrándose en su verdadero ser. Parece claro que Tolkien quiere demostrarnos el progresivo poder corruptor que conlleva la posesión y el uso del anillo único, pues incluso Frodo, el héroe de la trilogía, sucumba a su fuerza, y llegado el momento, es incapaz de destruirlo. Frodo empieza utilizando el anillo de forma inocente y accidental, pero al final cede a su poder de seducción al tomar decisiones conscientes y deliberadas de usar el anillo, incluso en el instante decisivo de no destruirlo. Y como en el argumento de Platón, la característica clave de la corrupción provocada por el anillo es la corrupción del alma, el corazón o la personalidad de quien lo utiliza. Resistirse al anillo es mantener la propia identidad, ser la persona que se es sin ningún poder extraordinario.
Todos los que entran en contacto con el anillo, excepto al parecer Bombadil, se pierden a sí mismos, al menos momentáneamente, en el deseo de ser más grande de lo que son. ¿Por qué ser moral? ¿Qué clase de vida elegir? ¿Qué tipo de persona debemos intentar ser? Estas son las preguntas fundamentales de la ética y la filosofía moral. En el relato de Tolkien sobre el Anillo Único encontramos una respuesta al cuestionamiento de la vida moral propuesto inicialmente por Platón, hace casi 2400 años. Ante la posibilidad de satisfacer todos nuestros deseos sin límite ni consecuencias, ¿puede una persona elegir el camino de la virtud y renunciar a un poder tan inmenso? Para Platón, la respuesta era afirmativa, pues el individuo moral está en condiciones de entender que una vida de poder inmoral corromperá su corazón y su alma. El poder sin amor, sin amistad y sin realización personal solo conduce a la infelicidad, una infelicidad esencial que es imposible aliviar. En los personajes de Tolkien vemos una vinculación de esta concepción platónica de la importancia y significado de la vida moral. Todos los personajes que encuentra el anillo tienen la posibilidad de elegir, todos sienten la tentación de utilizar su poder y algunos encuentran dentro de sí mismos la fuerza necesaria para rechazarlo. De hecho, el personaje que nos ofrece el ejemplo más claro de la infelicidad fundamental a la que conduce una búsqueda incesante de poder sin moral es Gollum. El momento de la elección es esencial. Es el momento en el que un ser racional ha de decidir qué tipo de vida quiere llevar. Platón vuelve sobre la idea de la libertad de elección en la conclusión de la República. Allí sostiene que en la selección del carácter esencial está todo el riesgo para el hombre y que esta elección debe realizarse mirando a la naturaleza del alma, de sus almas. Pues Galadriel, Bombadil y Sam, los personajes que con más claridad rechazan el anillo y se mantienen incorruptibles ante la tentación del poder ilimitado, derivan su fortaleza de la conciencia de su propio ser, de saber quiénes son y a qué pueden aspirar esos personajes. Ellos conocen sus propios límites. ¿Por qué ser moral?, se pregunta Platón. Y Tolkien responde: para ser tú mismo. ¿Qué clase de vida debo elegir? Una acorde con tus habilidades. Si necesitas un anillo de poder para vivir tu vida, has elegido la vida equivocada. ¿Y tú venderías tu alma al diablo como Dorian Gray? Si encontraras un objeto poderoso, ¿lo usarías para obtener belleza, inmortalidad, poder, dinero o fama a cambio de renunciar a tu identidad? ¿Renunciarías al amor, a la amistad, si un genio de la lámpara te ofreciera muchos millones de euros? El camino del virtuoso es el sacrificio porque está lleno de tentaciones, pero solo resistiéndote a la visión de una vida fácil y ostentosa y ser capaz de ser tú mismo puedes alcanzar la felicidad, siendo honrado y noble, teniendo la responsabilidad de tus acciones, siendo humilde y no creyéndote más de lo que eres. Así lo consiguió Sam, un simple y humilde hobbit, pero con una voluntad incorruptible. Esa es la lección de Tolkien, el ejemplo de que alguien humilde y sin ambiciones, más allá de ser feliz, tener una familia que lo quiera y una casa con jardín y tiempo para disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Hasta aquí ha llegado la primera parte de la filosofía del Señor de los Anillos. Continuaremos hablando sobre temas como la inmortalidad y el tiempo, el bien y el mal, la felicidad, el simbolismo del anillo o el trasfondo cristiano de la obra de Tolkien. Sin más, te animo a que te suscribas y estés atento, ya que iré subiendo más vídeos de lo que me apasiona. Gracias a todos.
Suscribirse al Halcón Milenario y ser felices. Y recordar que no existe la gloria sin esfuerzo. Somos seres limitados que necesitamos la voluntad y la determinación para alcanzar nuestros sueños. Como siempre, hasta pronto, dale a like y nos vemos en otra.